es el amperio, o de A, un amperio equivale a una C partido S. Bien, entonces la intensidad de la corriente la podemos calcular dividiendo, ¿verdad? I significa intensidad de corriente. ¿Qué vamos a dividir? La carga dentro del tiempo que se tarda, ¿sí? Como la carga está en coulomb, ¿verdad? Eso significa la C. Y el tiempo está en segundos, ¿sí? Y un coulomb sobre segundo equivale a un amperio o amper, ¿verdad? Entonces en amperios se mide la corriente eléctrica. Un amperio entonces equivale a un coulomb sobre segundo. Eso equivale a un amperio, ¿no? Continuemos, por favor, Emily. Es decir, al paso de una carga de un culombio a través de la sección transversal de un conducto durante un segundo. Para muchos casos, el amperio resulta ser una unidad muy grande, por lo cual es habitual usar usar el microamperio. Bien, gracias. Bueno, entonces, en ocasiones el amperio es una unidad de medida muy grande. Entonces tenemos que usar los microamperios, es decir, unidades más pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, para medir la corriente eléctrica de un juguete que funciona a baterías, pues es mucho menos que midamos, por ejemplo, el amperaje del tomacorriente donde conectamos nuestra televisión. Sí, va a ser mucho más grande, ¿verdad? Ambos tienen amperaje, pero las diferencias en cantidades son muy grandes, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. ¿Seguros? Sí, profe, todo seguro, todo claro. Muy bien. Veamos un ejemplo entonces que nos vaya a leer el enunciado. Fernanda. Dice, calcula la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un conducto en un minuto si la intensidad de corriente es a 4A. Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos en este caso que encontrar el número de electrones, ¿verdad? Número de electrones. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Que hay una corriente eléctrica que pasa por una sección transversal. Para recorrer esa sección transversal, que posiblemente sea un cable, sea una placa o algún otro material, tarda 1 minuto. Entonces tenemos un tiempo de 1 minuto. En el sistema internacional equivale a 60 segundos. ¿Sí? La intensidad de corriente eléctrica, que en este caso sería I, equivale a 4 amperios, ¿verdad? Esa A significa amperios. Y para poder encontrar cuántos electrones hay, pues obviamente yo tengo que encontrar antes la carga, ¿sí? Eso es lo que básicamente tengo que encontrar. Anteriormente, en la diapositiva anterior, vimos que I, o corriente eléctrica, era igual a Q, carga,
dividido T, que es el tiempo. Como en este caso tengo I y tengo T, y lo que quiero encontrar es Q, pues tengo que despejar. Entonces esta T que divide, multiplica en los lados, va a quedar I por T igual a Q, que es lo mismo que digamos Q igual a I por T. ¿Sí? Bueno, entonces carga va a ser igual a 4 amperios por 60 segundos. ¿Qué eso cuánto es? A ver. Sin calculadora lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 por 60? 240. 240. ¿240 qué? Column. Coulomb, ¿verdad? ¿Por qué Coulomb? Porque es carga, ¿sí? Y también porque, recuerden que intensidad de corriente o amperios es igual a Coulomb por segundo. Como lo estamos multiplicando por segundo, se cancela y solo nos quedan Coulomb. Además de eso, pues sabemos que las cargas siempre se expresan en Coulomb. Bueno, hasta el momento solo sabemos la carga que pasa sobre esa sección transversal. ¿Qué debemos de averiguar? ¿Cuántos electrones hay? ¿Sí? Para ello, recordemos que la carga de un solo electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un solo electrón. ¿Por qué 10 a la menos 19? Recuerden que los electrones son partículas extremadamente pequeñas, ¿verdad? Entonces sus cargas también son pequeñas, ¿sí? Imagínense por 10 a la menos 19, quiere decir que es un número muy pequeño. Bueno, esa es la carga de un solo electrón. Si en total tengo 240 coulomb y un solo electrón mide 1.6 por 10 a la 19 coulomb, ¿qué debo de hacer? A Dividir. ver, Digo yo. Dividir. dividir. Exacto. ¿Qué voy a dividir? ¿O qué dividimos? 240 dividido 1.6 por 10 a la menos 19. Correcto, ¿verdad? Voy a dividir la carga total, muy bien, pero dentro de la carga de un solo electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Los que tienen calculadora ahí a la mano, ¿cuánto les da? A ver. ¿Quiénes tienen calculadora ahí a la mano? Les encargo sus cámaras, hay muchos que no tienen encendida la cámara. Bueno, ¿cuánto les da? Los que tienen calculadora. 1.5 por 10 a la 21. Muy bien. Por 10 a la 21. Electrones, ¿verdad? Quiere decir que hay 1.5 por 10 a la 21 electrones. ¿Sí? Quiere decir muchísimos electrones, ¿verdad? Por 10 a la 21 son bastantes. Bueno, ¿alguna duda con este problema? Pueden preguntar, jóvenes. ¿O está todo claro? Claro. Claro. Claro, como el agua de Matitlán. Bueno, continuemos entonces, ya que está todo claro. Fuentes de voltaje. Nos va a ayudar Eddie a leer el primer párrafo. Fuentes de voltaje. Para mantener constante una corriente eléctrica es necesaria una bomba eléctrica que mantenga la diferencia de potencial, así como una bomba de agua mantiene la diferencia de nivel para que el agua fluya. Muy bien, gracias. Dice, todo dispositivo que genera una diferencia de potencial se conoce como fuente de voltaje. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una batería. Recuerden que existen dos tipos de corriente eléctrica.
la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es aquella que genera su electricidad en base a una batería. ¿Sí? Una batería de, ya sea desde las más chiquitas hasta una batería de camión o mucho más grande, ¿verdad? Esa es la corriente continua. Y la corriente alterna es la que viene o la que llega a nuestras casas por medio de los postes, ¿verdad? Obviamente es muchísimo más barata la energía alterna o la electricidad alterna que la continua, ¿sí? Porque imagínense que tuviéramos que iluminar nuestra casa con baterías, saldría muchísimo más caro que pagar la energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, pero siempre va a existir una fuente de voltaje. Y acá pues nos hacen la comparación que es como una bomba eléctrica. Así como en las bombas de agua hacen que el agua esté circulando y fluyendo, las bombas eléctricas o fuentes también van a hacer lo mismo. Van a hacer que la electricidad fluya, ¿sí? Y qué mejor ejemplo que una batería. En su interior una batería está formada de la siguiente forma. No todas, pero la mayoría, ¿verdad? Primero tiene cartón impregnado con solución salina, ¿sí? Esa solución salina es el famoso líquido que sale cuando ustedes, por ejemplo, por traviesos aplastan una batería o por casualidad se apasta o se rompe, sale un líquido, ¿sí? Esa es la solución salina. Igual, en las baterías de carro, por ejemplo, cada poco tienen que hacer un mantenimiento, ¿verdad? Y cambiarle el ácido, se le llaman ellos, pero en realidad es una solución salina. Una batería también va a tener zinc, que es un metal, ¿verdad? Y va a tener plata. Eso dentro de ella, ¿verdad? Obviamente nosotros a simple vista no podemos observar todos esos materiales. Tendríamos que destapar una batería, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona esa fuente de voltaje entonces? La fuente de voltaje pues está de esta forma. A esto pues se le llama un circuito eléctrico. Todo circuito eléctrico obviamente tiene que tener una fuente. En este caso es una batería. Tiene que tener el fin de esa batería. Por ejemplo, en este circuito, el fin es encender esta bombilla, ¿sí? Y tenemos otro elemento muy importante también, que es el interruptor. ¿Qué pasaría si no existiera ese interruptor? ¿Quién me dice? La luz estaría constante. Y Permanentemente, ¿verdad? Hasta que la batería se termine su carga o hasta que alguien llegue a desconectar un cable, ¿verdad? Bueno, entonces, la batería genera la corriente eléctrica, hace que fluya, llegue a la bombilla y el interruptor pues es el encargado de intersectar esa corriente, ¿sí? Si el interruptor está cerrado, la bombilla no se va a encender y si está abierto pues se enciende. Eso es con dibujos, ¿sí? Aquí a la par pues tenemos la versión de esquema, ¿sí? Es decir, con símbolos, ¿verdad? Tenemos la pila o batería, interruptor y bombilla. Estos esquemas son los que utilizan los electricistas o personas eléctricos que le llaman también, ¿verdad? Los que manejan la electrónica. Estos circuitos, ellos solo se basan, es como los arquitectos cuando realizan sus planos, dentro de esos planos tienen que ir incluidas las conexiones eléctricas, o a veces aparte, ¿verdad? Entonces un electricista lo que lleva es su esquema, dice, bueno, aquí tiene que ir un interruptor, aquí va a ir un tomacorriente, aquí va una bombilla, etc. En base a un plano, ¿verdad? Un esquema, ¿de acuerdo? Entonces esto se le llama un circuito eléctrico. En este caso sería un circuito eléctrico de corriente continua, porque se basa en una batería. Bueno, ¿dudas? No, profe. ¿Todo claro?
¿Seguros? Sí, profe, todo claro. Continuamos entonces. Generadores eléctricos. Leamos, por favor, Raúl. La función de un generador es suministrar energía a los electrones libres del conductor de tal modo que puedan recorrer la conexión electrónica. Los generadores, como las pilas y las baterías, producen un voltaje debido a reacciones químicas que ocurren en su interior. Gracias. Bueno, entonces las baterías en su interior generan un fenómeno químico, ¿verdad? Que es el que funciona también. Este es otro tipo de batería, vean, si nos damos cuenta. Tiene zinc, así como el ejemplo anterior, ¿sí? Tiene un ánodo de cobre y un electrolito, que básicamente es agua con solución salina, ¿verdad? Que también genera la electricidad, ¿sí? Continuemos entonces. Vamos a leer el primer párrafo, por favor. Sebastián Mendoza. Sebastián, ¿estará por ahí? Sebastián. Sebastián. Bueno, creo que no. Bueno, por favor, y más que esté por acá. Byron, cierra. Leamos el primer párrafo. Si desea aumentar el voltaje del circuito, se hace una conexión en dos o más generadores del mismo voltaje. Esta conexión consiste en unir el polo positivo de un generador con el polo negativo del otro, realizando de esta manera una conexión en serie. En ella, el voltaje resultante es la suma del voltaje de cada generador. Muy bien, gracias. Continuemos. Aaron, por favor. Dice, si se desea aumentar el tiempo de duración del voltaje en el circuito, se hace una conexión de generadores del mismo voltaje en paralelo. En ella se conectan los polos de igual signo de cada pila entre sí. Aunque en esta conexión se mantiene el voltaje, cada pilar aporta una parte de su corriente. Muy bien, gracias, Aaron. Bueno, entonces cuando tenemos más de una batería, tenemos dos opciones, ¿sí? Podemos conectar esas baterías ya sea en serie o en paralelo, dependiendo qué es lo que nosotros querramos, ¿sí? Si lo conectamos en serie, lo que generamos es más corriente eléctrica, es decir, más potencia, ¿verdad? Y si lo conectamos en paralelo, lo que vamos a conseguir es más duración, que nuestro voltaje dure más, ¿sí? Por ejemplo, los juguetes que usan baterías, no sé si ustedes alguna vez cuando eran más pequeños destaparon algún juguete que usaba baterías, a veces usan 3, 4 o 2 hasta 6 baterías, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, las baterías están colocadas una a la par de la otra, ¿sí? Es decir, que esas baterías están conectadas de forma paralela, ¿sí? ¿Para qué? Para generar mucha más duración en el voltaje, ¿sí? Si la persona que creó el juguete, en lugar de querer duración, quería más potencia, hubiera realizado una conexión en serie, ¿sí? Que hace que el voltaje aumente. Sin embargo, el tiempo se reduce, ¿verdad? Eso depende de qué es lo que nosotros querramos. Entonces, cuando nos conectamos dos o más baterías en serie, lo que hacemos es conectar el polo positivo con el polo negativo de la otra, ¿sí? En cambio,
cuando conectamos en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una conexión en serie y una conexión en paralelo. Es decir, un circuito en serie o un circuito en paralelo. ¿Sí? Uno da más corriente y el otro da duración. ¿Verdad? Bueno, ¿dudas? Pregunten. No, profe, todo claro. ¿Todo está claro? Ujú. Vale, continuemos entonces. Vamos a continuar con las medidas de la corriente y el voltaje. Tal vez Javier nos ayuda con el primer párrafo, por favor. Ok, profe. Dice, para medir la intensidad de la corriente que circula por una conexión se utiliza un instrumento denominado amperímetro. Este artefacto se conecta intercalado al inicio y al final de la conexión de tal manera que la corriente pase a través de él. Bien, gracias. Continuemos, por favor, Fernanda. Todo instrumento que pueda indicar la presencia de corriente en una conexión se denomina galvanómetro. De acuerdo a su calibración, este instrumento puede medir varias intensidades. Pueden realizar mediciones en amperios, miliamperios o microamperios. Gracias, Fernanda. Muy bien. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un amperímetro. Acá tenemos en la imagen, pues, uno muy antiguo, ¿verdad? Sí. Pero actualmente las personas que trabajan con electricidad o electrónica usan uno portátil, ¿verdad? Actualmente se le llama tester también, ¿verdad? Que es un aparatito con dos puntas parecidas desarmadores, ¿verdad? Entonces, para medir el amperímetro o el amperaje de un aparato o de un circuito, se coloca en cada uno de los extremos el amperímetro, ¿verdad? Y marca en una pantalla qué tanto. ¿Para qué les sirve esto a las personas? Para identificar si sí hay corriente, si hay algún cable mal conectado, si posiblemente exista un cortocircuito o si hay demasiada carga de la que tendría que haber, etc. ¿Sí? Entonces son los que actualmente se conocen como tester. Por si alguien ha tenido la oportunidad de ver uno o incluso utilizar uno, pues excelente. ¿Verdad? ¿Dudas? No. Bueno, continuamos entonces con la resistencia eléctrica. ¿Sí? Dice, las planchas, las bombillas y los fogones de las estufas eléctricas, así como algunos elementos de ciertos aparatos eléctricos, suelen llamarse resistencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien ha visto el interior de una bombilla? A veces cuando se explotan o se nos cae, se nos quiebran. ¿Alguien ha visto su interior? Sí, ¿Qué hay o qué tienen las bombillas adentro? como un resortito delgado. Ajá. Ajá, son dos resortes con uno en medio, ¿verdad? De un material muy delgado. Entonces, eso es una resistencia, esos pequeños metales que hacen o generan algo. Por ejemplo, cuando las bombillas están encendidas, esos dos alambritos o resortes son los que generan la luz, ¿sí? Entonces, se llaman resistencias. Las estufas eléctricas, por ejemplo, si alguien ha visto una estufa eléctrica, no utiliza llama como las de gas, ¿verdad? Ni hornillas, sino que son resistencias, son unos alambres o un metal en forma de espiral que cuando la conectamos es lo que genera el calor, ¿verdad? Por si alguien ha utilizado alguna vez una estufa eléctrica, ¿sí? Entonces a eso le llamamos
resistencia. Nos dice el origen de la resistencia se encuentra a nivel microscópico en la estructura atómica del resistor. Es decir, ese fenómeno que sucede en la luz, nosotros solo vemos que se genera la luz en la bombilla, pero microscópicamente es donde sucede el fenómeno que hace que se genere esa luz. Es decir, nosotros a simple vista no lo podemos observar. Igual en la estufa, nosotros solo vemos que calienta, pero ese fenómeno es base microscópica. Y si nosotros quisiéramos calcular la resistencia de un conductor, o qué tan resistente sea, tenemos que dividir el voltaje dentro de ahí. Y pues ya vimos que es intensidad de corriente eléctrica. Entonces, si nosotros quisiéramos o si nos pidieran calcular la resistencia de X material, dividimos voltaje dentro de corriente. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas con la corriente eléctrica? De la resistencia, perdón. Bueno, recuerden que si se cierra, tienen que volver a ingresar. Vamos a continuar entonces con la resistividad de un material. Si nos hace favor de leer el primer párrafo, Byron. La resistencia de cualquier material con un área transversal uniforme depende de 4 aspectos: